Continuamos y ahora ya vimos lo que era la web, las DNS y vamos a ver lo que es el correo. Entonces acá el correo es un poquito más complicado y es más largo de explicar ya. Eh, Porque vamos a tener problemas en el asunto del SSL, ya hay que hacer varias configuraciones ya. Eh, entonces vamos a regresar a nuestro panel del host y lo primero que acá nosotros tenemos un torpedo donde nos indica cómo hacer las configuraciones. Dice nuestra base de conocimiento, le hacemos clic y aquí nos va a indicar ya, nos va a entregar información de Gestia, todo. Y aquí vamos a buscar donde dice configurar el correo Gestia, ya. Tenemos que configurarlo. Es bien largo. Entonces acá nos dice que lo primero que haremos será configurar los registros zona DNS para ello revisar nuestro artículo. Entonces, después de eso hay varias cositas más que tenemos que acá para que funcione bien el correo. Lo primero tenemos que ir a activar el STMTP. Entonces, ¿dónde se hace eso? Nos vamos al principio y nos vamos a ir acá donde dice red. ¿Ya? Yo lo activé, entonces esto puede demorar un minuto, 2 minutos. Después le das una reseteada. Cuando empieza a cargar y demora, le da una reseteada nuevamente y debiera aparecer habilitado. Eso nomás tendríamos que hacer y nuevamente me voy a donde estamos el correo. Entonces, acá nos dice en el siguiente tutorial vamos a explicar cómo se tiene que configurar el correo de Gestia para que los emails que se envíen aparezcan en todos los buzones de entrada de correos de los mails como Gmail o Outlook. Lo primero que tendremos que hacer es revisar el tutorial primeros pasos de Gestia, ¿ya? Para configurar, acá nos entrega un enlace. Vamos a abrirlo a ver qué nos dice el enlace, los primeros pasos. Aquí ya, los primeros pasos era lo que te expliqué al principio del usuario, ¿ya? Tenemos que ir acá nos indica que tenemos que ir hasta el administrador de nuestro correo. Voy a hacértelo al administrador de nuestro correo. Nos vamos a salir hacia atrás. Ya el primer paso que nos dice que tenemos que hacer, que ya te lo había explicado, acá en el administrador vamos a editar. Y lo primero que tenemos que hacer es modificar el correo electrónico, ya. Es el primer paso que nos indica. Ya a ver si nos dice, no, perdón. Nos dice el primer paso es modificar el correo electrónico, ya. Acá le puedes colocar el correo electrónico de tu dominio, ya. Ya, ya lo puedo configurar por un ejemplo. Si yo quiero, lo modifico y lo voy a poner el de dominio mío, que es contacto arroba aprendeaula.cl y ese sería el correo por defecto y le doy a guardar. Ya, entonces lo dejamos configurado al tiro, ya lo tengo configurado. Entonces tengo que crear el correo, ya. Este paso es importante que ya configurarlo. Pueden crear un correo, digamos, su correo primero y después cuando hagan todo, viene y lo modifican nuevamente, ¿ya? Entonces si yo me voy nuevamente a usuario, ya que yo lo dejé con el correo del dominio. Entonces al principio acá pueden colocar su correo Gmail y todo eso y después ya lo modifican ya por segunda vez. Pero esto hay que modificarlo, no hay que dejarlo con Changemail, el que aparece por defecto, hay que cambiarlo. Es el primer paso, ya. Perdón, el primer paso y después dice tenemos que ir a cambiar el hostname del servidor, que eso se lo había explicado. Entonces nosotros nos vamos a ir en este caso no aparece de esta forma y sería así. Estamos en el administrador nuevamente, en el admin, entonces nos vamos a ir acá a la opción donde está, viene a ser el servidor, hacemos clic en el servidor, ya y aquí nos aparece todo el servidor completo y nos vamos a ir a configurar. Y acá en configurar vamos a ir a opciones básicas y vamos a modificar eh, el dominio de nosotros, ¿ya? Eso tendríamos que hacer y después le damos a guardar.
Entonces nos indica que eso es lo que tenemos que hacer primero. Ahí nos indica básica, colocar el dominio tuyo, la hora. Acá los backouts, déjenlo, yo no modifico, lo dejo tal cual está. El Chrome también, esto lo pueden ir revisando individualmente. Eh, es el primer paso que hay que hacer. Voy a cerrarlo ya. Esos pasos ya lo hicimos ya modificamos lo que era con el servidor y todo eso. Y entonces ahora voy a regresarme nuevamente a usuario. Y acá nos dice que ya es lo primero que tenemos que hacer, que al principio ya. Entonces cerramos esta ventana, nos vamos nuevamente. Y aquí ya... ¿dónde? Vemos las configuraciones ya. Nos regresamos cómo configurar Gestia. Entonces... perdón, nosotros entramos en lo que es primeros pasos, ya lo hicimos ya. Entonces ahora vamos a ir a configurar, vamos a ir a configurar la zona DNS ya. Entonces vamos a hacer clic para que nos abra en nuestra ventana y vamos a ir viendo. Ya acá nos dice que tenemos que configurar, ya sabemos eso que el servidor de nosotros tiene un número y todo eso ya. Entonces yo voy a ir acá, dice las DNS, nos explica, nos va mostrando lo mismo que cuando nosotros las DNS, creo que esta voy a colocarla acá. Las DNS, estas son las DNS. Si nos vamos a las DNS, acá nos está mostrando las DNS ya. Entonces, perdón, acá las DNS lo configuramos acá. Entonces las DNS nos está indicando los pasos que tenemos que hacer acá en las DNS, quiere decir acá. Nos está hablando de las DNS. Ya, entonces ahí nos va indicando lo que hacemos al principio cuando nosotros instalamos tenemos que crear nuestro dominio. Ya cuando tenemos que crear nuestro dominio tenemos que agregar estos 13, ¿cómo se llama? Tenemos que añadir los 13, ¿cómo se dicen? 13, no, perdón, hacemos clic acá, abrimosla y tenemos que añadir, agregar un registro, ahí está la palabra, un registro. Nosotros tenemos que agregar un registro, ¿ya? Y estos 3 registros tenemos que hacerlo, ¿ya? Tu dominio con tu IP, tu dominio con CNAME, tu dominio. ¿Veis que se nos da? Esto no tiene mucha explicación lógica, que es bien sencillo, ¿ya? Eso ya lo hicimos ya. Entonces acá debemos tener en cuenta en donde poner ejemplo com, debes poner nuestro dominio y donde poner la IP pública de tu servidor. Eso nos está indicando, ¿ya? Cuando habla de IP pública servidor es el que vendría a ser tu DNS, ya. Esta es tu DNS, ya. Entonces entonces todos estos registros tenemos que crear, ya. Vamos, yo los tengo creados ya. Ya tenemos que crear primero el mail dirigido a nuestra IP servidor. Entonces el primero que vamos a crear ya está creado ya, pero lo vamos a revisar, el mail a nuestra IP, ya. Entonces si ustedes tendrían que ser acá, pum, entonces tendrían que colocar mail y luego apuntar dependiendo de tu IP que tengas, ya. Entonces es el primero, ya. Si quieren lo vamos a revisar también, le hacemos clic, lo podemos ver cuando hay ciertos registros que no se pueden modificar, ya. Digamos lo que es el registro ya que ha hecho, ya podemos modificar la IP y todo eso, ya. Entonces esta tenemos que crearla sí o sí, ya. El mail. Importante, tenemos que crear también la que es el webmail, ya, para que nos funcione el correo, ya. Si cuando nos vamos nosotros a registro, voy a explicarte, para ir explicándote paso a paso. Cuando nosotros nos vamos a nuestro usuario, nos vamos a nuestro dominio. Entonces, acá en el correo, entonces, perdón, me voy a ir a correo, perdón, tengo que irme a correo, disculpen. Abro acá, voy a ir a la opción donde dice editar dominio de correo. Entonces, lo que tenemos claro es que tenemos creado nuestro dominio y ya creó un correo yo, ¿ya? El soporte anti-spam, el soporte antivirus, el DKM, el soporte SSL. Importante para ejecutar el certificado SSL, acá nos indica que tenemos que tener creados
en nuestro registro de DNS tenemos que tener creado el que dice el mail y el webmail, ¿ya? De nuestro dominio. Tenemos que tenerlo creado, ¿ya? Para que se pueda instalar el soporte SSL, ¿ya? Entonces, tengo que agregar el webmail, ¿ya? Entonces agrego el webmail, el mismo paso para todo el registro. Nosotros añadimos un registro y nos aparecen acá, ¿ve? CNA, MX, SF, CERT, ya no aparecen varios tipos de registros. Entonces, como el de nosotros es a dirigir, ya colocamos webmail, perdón, webmail, colocamos webmail y lo apuntamos a nuestra ed, a nuestra IP y le damos a enviar. Y entonces ahí se crearía el webmail, ¿ya? Esos dos son fundamentales para lo que es el registro, para que tengamos el soporte SSL, ¿ya? Entonces ya para que aparezca, yo lo tengo listo ya, entonces lo tengo creado. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Eh, tenemos que, porque digamos acá en la opción que no hace la explicación no aparece el webmail. Tenemos que, en esta explicación no sale, pero hay que instalarlo, ya hay que dejarlo. Aparece en nuestro registro, digamos, si nos vamos a las DNS, ya en el registro de las DNS de nuestro dominio, vamos y sale el webmail. Yo lo tuve que configurar porque no me entraba. Entonces tiene que estar el webmail tal acá. Estos registros, digamos, estos registros, los que lo voy a marcar, estos registros tienen que estar ya. Todos estos registros que les marqué tienen que estar ya. Ya, este también aparece. Estos registros, no, pero esos registros tienen que estar ya por defecto. El webmail, el mail, el STM, el mail tienen que estar. Y el TXT también. Importante ya. El TXT. Y estos tienen que estar ya configurados para que funcionen. Si no, no te van a funcionar ya. Entonces, volvemos a Cloudteam. Entonces, vamos a seguir los que nos indica acá. Vamos a seguir el mismo ejemplo. Entonces, el dominio ya lo tengo. El mail, el IP, el ejemplo del sitio. Ese está hecho ya. Eso lo hicimos al principio. Ya está. Que dice AA, la IP de tu dominio. Entonces, acá tenemos que crear nosotros el MSTP con perdón, SMTP y tu dominio. Ese CNAME. Entonces, si nos vamos, acá yo tengo el SMTP, que es CNAME aprende aula. Entonces, tenemos que hacer eso tanto para el FTP, el mismo procedimiento, el CNAME, para el IMAC, también CNAME. Entonces, todos estos registros yo los pude revisar. Es así sencillo. Entonces, tenemos que colocar estos registros a nuestra y porque si yo le coloco acá y le doy un ejemplo, borro esto, el CNAME, y le coloco mi IP y le voy a dar a enviar y me va a generar un problema. Mira, me dice, vamos a traducir, nos dice que los datos deben ser una dirección canónica. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser un dominio, ya no es, entonces ahí, y ahí le damos a enviar. Ya, tiene que ser de esa forma. El CNAMES siempre te va a enviar a tu a tu dominio canónico, que es en letras, no la IP. Le damos a enviar. Ah, es verdad que no lo puedo enviar. Estoy tonteando. Ya lo tengo. Entonces, ya, entonces esto es CNAME importante. Ya en CNAME tenemos que asignar la URL ya tanto para SNTMP, el FTP, el IMAP, ya, y el MX. El MX, vamos ahí a ver si nos sale el MX ya, que nos indica que ese ejemplo, tu dominio MX10 mail. Ya, entonces tendríamos que configurarlo de esa forma ya. Acá yo le puse aprende aula, acá tienen que ir a mail. Acá tendría que hacer una corrección, ¿ya? No me deja corregirlo, este está en prioridad 10. Ya, dirección de correo, es el mail, no es el...
Entonces aquí vamos relevancia, no sé si tiene tanta, vamos a eliminarlo y lo vamos a hacer un MX, acuérdense, es un MX, ¿ya? Entonces vamos a ir a añadir un registro, vamos a ir a buscar el MX, ya, el MX, vamos a colocar acá mail, porque mail por defecto, vamos a darle una prioridad 10, vamos a agregar el dominio y le vamos a dar a enviar. Es bien sencillo, ¿ya? Entonces el MX ya se modificó, ya está tal cual acá, mail.mx y tal. Entonces vamos a ir mirando. Entonces tenemos que el pop3 igual a un names, el pop3 ya ves names y nos indica ahí la información que tiene que ser de esta forma. Ya para todos los registros tenemos que agregar todos los registros que le había anunciado, ya el mail, pongámosle el mail, el STMP, el IMAP, el pop, tenemos que agregar el MX y el TXT, ya, que este te lo voy a explicar, el TXT, ¿dónde está? Entonces el TXT, ya, el TXT vamos a ir a mirarlo. Entonces aquí en el TXT te va a indicar que tal cual está como acá, bien sencillo, TXT, aprende aula, IP, nada más, no se hace nada más, no se modifica nada. Ya, entonces no se modifica nada. Entonces acá nos indica TXT, TXT. Esto me hace referencia a mi IP pública. Ya este te vincula a MX y a tu IP pública. Ya, tu dominio TXT y va a reconocer todas tus IPs públicas. Que eso me está indicando, ya. Me está indicando el TXT que cuando alguien digite aprende aula me va a enviar a me va a enviar a la IP que reconoce a mi sitio, me va a mostrar todas las páginas. Dependiendo de la página que esté como inicio, me va a hacer la visualización. Ya, estos registros, tal cual acá como hay que hacerlo, ya. Como nos indica aquí, tu dominio, el TXT y acá tu IP. Publica todos. Ya, ya. Porque si vamos a ver las opciones, no, simplemente nos aparece de esta forma. Ya TXT nada más, no hay su dominio nada y la IP nada más. Ya. Entonces ya vimos lo que son las configuraciones que tenemos que hacer en nuestro servidor digamos, en nuestro panel del del hosting, es decir, el panel principal de donde ingresamos nuestro dominio. Entonces, acá nos dice bien claro, nos explica qué ejemplo viene a ser nuestro dominio y que la IP pública viene a ser el número que se nos asigna. Ya eso tendríamos que hacerlo. Ya esto tenemos que replicarlo tal cual en nuestro panel. Acá tenemos que, si nos damos cuenta, el TXT acá me da como FCPT AMX, ¿se acuerdan? Si nos vamos que aquí cuando íbamos cerré la ventana, si no me equivoco, la cerré. No, acá nos indica SFT AMX, entonces nos indica, acá nos está indicando lo mismo, ¿ve? SPF1 AMX, la IP pública, ¿ya? Entonces tenemos que hacer todas esas modificaciones, ¿ya? Tenemos que agregar todas estas modificaciones y tenemos que replicar todo. Podemos editar todo esto, podemos editar el FTP. Tenemos que dejar tal cual todo como está estipulado, ¿ya? Es lo mismo que entrar acá, ¿ya? Es la misma opción. Tenemos que configurar cada cosa para que después cuando vayamos a crear nuestro correo y nos tire el certificado no tengamos problemas, ¿ya? Porque ese problema se me presentó cuando hice las pruebas. Entonces vamos al registro DNS. Entonces todas las DNS, no te voy a explicar una por una porque son las mismas que tienes que replicar acá, las que están acá, tienes que replicarlas. Por lo general cuando nosotros creamos nuestro dominio, perdón, cuando creamos nuestro correo, si me voy a correo, yo tengo dos correos, si me doy a un ejemplo, si yo creo, añadir dominio, voy a añadir el aula,
perdone, el aula, aprende aula, y voy a decirle soporte de CDK. Entonces lo voy a dar a guardar. Te voy a explicarte cómo funciona entonces ya. Si yo me voy a correo nuevamente, en el correo me va a aparecer aula, aprende aula. Entonces le doy a clic, acá y me va a mostrar todos los registros. Ah, perdón, todas las DNS, perdón. Ahora de crearlo me voy a ir a las DNS. Entonces me voy a ir a las DNS. Y acá en las DNS me voy a ir a aula, aprende aula. Y acá todo el registro. Entonces si nos damos cuenta que el MSTP está todo esto con mi IP pública. Entonces tengo que modificar todo esto, ¿ya? Las que son importantes, las que son el mail, el POP, el IMAP y todo eso, ¿ya? Tenemos que modificarlo, ¿ya? Yo ya lo hice ya, entonces me voy a correo. Entonces tenemos que modificarlo. Entonces, ¿viste? Acá me aparece el candadito SSL. Entonces yo tengo que vincular para que me funcione. Tengo que ir a crear ese registro, ¿ya? Ya ese registro que le expliqué que tengo que ir a crearlo, que ya nosotros no creamos, ¿ya? ¿Ya? Porque tendría que irme a aula y tendría que ir a hacer las modificaciones. ¿Ya? Si nos damos cuenta que entonces aquí me aparece que ya estoy con el ticket tiqueado, porque ya no me arrojó problema. Entonces si yo me voy nuevamente a correo y me voy a correo y está en rojo, le hago clic y no tengo nada, pues estoy tonteando, no tengo nada. Pero si me voy a editar, perdón, tengo que irme a editar en el dominio. Entonces me está indicando lo mismo que le expliqué. Soporte SSL. Tenemos que tener creado lo que le había explicado, la carpeta de mail y webmail. Ya, esos registros nosotros tenemos que tener modificado en nuestro dominio, en nuestras DNS. Y tenemos que tener el mail, tenemos que tenerlo apuntado. Están creados, ya. Hay que vincular todo esto, ya. Hay que vincular SMT, hay que vincular todo esto. Las mismas modificaciones que hicimos acá, habría que replicarlo con aula. Entonces tendría que hacer otro registro, lo mismo, para aula. Pero acá sería aula. Aula.aprende aula, ya. Todos estos mismos registros tendría que replicar. Entonces, perdón, nos vamos a nuevamente. Entonces aquí me voy a ir a correo porque ya tengo todas las DNS. Yo ya tengo modificado todo lo que es el aprende aula. Ya hice las modificaciones, ya que los registros que era importante, el webmail, IMAP, el POP, el SMT, el mail, el FTP, el W también, ya. Bueno, esto no. Y acá tenemos que tener todo esto, el webmail y el mail tienen que estar apuntando, ya. Entonces, con eso nosotros ya tendríamos el certificado, ya. Me voy a correo porque acá ya estaríamos en la parte final. Alguna duda, sugerencia, me preguntan nomás. Entonces, yo ahora tengo los correos. Entonces, como yo tengo dos cuentas, me voy a ir a la opción. ¿Cómo creo yo? Aquí yo vengo, hago clic, añadir una cuenta correo. ¿Cómo creo los correos? Le coloco un nombre y todo eso. Ya no lo voy a hacer porque lo tengo hecho ya. Entonces acá tenemos que crear una contraseña y todo. Y esto le puede enviar a una persona específica que se creó el correo electrónico ya. Puedo colocar un nombre. Entonces voy a regresar hacia atrás y voy a abrir un correo ya verificado, que está marcado. Ya este tiene la opción de reenvío. Entonces si le doy a contacto, entonces aquí yo puedo agregar correo hacia donde quiero reenviar, ¿ya? Sale reenviar una o más direcciones de correo. Si yo acá pongo un correo, otro correo, puedo poner coma, otro correo. Vamos a tener la opción, acá nos dice guardar correo reenviado. Ya, no guardar los correos reenviados, sino que autorrespuesta. Entonces acá podemos generar y a las credenciales hacia dónde se va a enviar eso. Queremos tener esa información, ¿ya? Entonces ya una vez acá en nuestro correo, tengo la opción de entrar por acá por webmail, pero vamos a ver si nos abre. Ahí no abrió webmail. Ahí por fin nos abrió. Entonces ahí recién yo podría entrar ya y ahí estaría el candadito, ya no tendríamos problema. Entonces ya desde mi cuenta ya puedo entrar a webmail. Era contacto.
contacto, entonces tendríamos que entrar a contacto. Contacto arroba aprende aula y le doy a iniciar sesión. Esta es la primera parte, ya configuramos lo que es el correo, ya. Yo envío algunos archivos, correo. Entonces ya en la segunda parte tenemos que ir a ver el asunto de estas opciones de acá abajo, del Into DNS y todas estas opciones que nos está indicando acá abajo, ya, que tenemos que hacerlo ya. Ya, entonces ya en la siguiente lección vamos a ir a ver la segunda parte de la configuración del correo electrónico. Estamos en Aprende Aula, Educar a Distancia, soy Raúl Chamorro.